¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues antes que nada, bienvenidos al seminario de Ingeniería de Software y Informática Educativa. Okay. En esta ocasión, el doctor Himer Cervera nos estará impartiendo o platicando un poquito acerca de seguridad en el desarrollo de contratos inteligentes. Himer es doctor en Ciencias Computacionales por parte de la Universidad de Carleton, Ottawa, en Ontario, Canadá. Es maestro también en Tecnologías de la Información por el Instituto Tecnológico ITES, Campus Monterrey, y egresado de la licenciatura en Ciencias de la Computación de la Facultad de Matemáticas. Está certificado como desarrollador para la blockchain Ethereum y es un entusiasta promotor de la tecnología blockchain. Actualmente trabaja para la compañía Cartesi como ingeniero de desarrollo para blockchain. Y pues bueno, sin más, te cedo la palabra a Himer. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Como bien comentas, pues soy egresado de la Facultad de Matemáticas y es un gusto siempre poder compartir un poco de lo que he estado trabajando en los últimos años. Bueno, vamos a tocar el tema de blockchain. Si quisiera comentar, y siempre lo comento antes de estas charlas, la plática no está orientada al tema de criptomonedas, no es una recomendación de invertir o arriesgar su dinero en algún token o algún tema que ustedes escuchen en la red. La verdad es que hay muchísimos, mucha gente anima a invertir y es algo bastante riesgoso, ¿no? Detrás de todo lo que es blockchain, hay muchísimo por investigar y una parte de eso pues son el desarrollo de software y en este caso de contratos inteligentes. Un tema muy, muy importante en el desarrollo de contratos inteligentes es la cuestión de la seguridad. ¿Por qué es tan importante esta cuestión de la seguridad? Bueno, las propiedades de blockchain, ¿sí? Son, pues, muchas. Es un cambio, ahorita lo vamos a explicar un poquito más a detalle, un cambio muy importante con respecto a cómo se desarrollaba el software y cómo era el Internet antes del surgimiento de Bitcoin. Entonces, a raíz de eso, bueno, han sucedido diferentes tipos de ataques y diferentes, robos a los fondos de los usuarios, etcétera, y se requiere tener siempre la seguridad presente. Quiero aclarar que no es porque blockchain sea inseguro, sino porque sobre blockchain se desarrolla software. Y este software es desarrollado obviamente por personas que cometen errores. Y esos errores pues pueden costar muy caro, ¿no? Entonces, bueno, no voy a ver tan en detalle blockchain, simplemente rápidamente ahora voy a pasarles un demo para que ustedes vean a qué me refiero con blockchain. No, tampoco vamos a dedicarnos a dar detalles sobre el lenguaje de programación Solidity y tampoco vamos a abordar el tema de trading, ¿no? Bueno, vamos a ver qué son los contratos inteligentes, algunas diferencias en el desarrollo de esos contratos, mejores prácticas para desarrollar con Solidity. Si nos da tiempo, vemos algunos ataques y algún demo y una recomendación de herramientas, si ustedes quieren explorar este campo, pues algunas herramientas con las cuales ustedes pueden comenzar. Bueno, antes de pasar a la introducción de contratos inteligentes, vamos a revisar nada más una breve introducción hacia lo que es blockchain. Bueno, primero, un concepto muy, muy importante de seguridad. Yo creo que la mayoría de aquí ha escuchado sobre las funciones hash. Y las funciones hash son algoritmos matemáticos que nos permiten transformar un texto en una cadena que representa una salida y ya está, se le aplica algún tipo de algoritmo para tener una salida que es única. La propiedad más importante de las funciones hash es que es de un solo sentido. Yo no puedo ir en reversa, o al menos con la tecnología actual llevaría pues miles de años poder descifrar este algoritmo para poder revertir lo que tengo de mi cadena resultante, ¿no? Y esto se aplica en los bloques en blockchain. Quiero aclarar también
que blockchain, el término blockchain, específicamente se refiere a la estructura de datos en la cual se va almacenando la información, que es obviamente una cadena de bloques. Pero en realidad también se utiliza el término para ejemplificar todo lo que es la infraestructura en la cual bueno, se implementa esta cadena de bloques. Es como cuando hablamos del término Internet. En realidad decimos Internet, bueno, es una autopista de información, pero también nos referimos a toda la infraestructura que hay detrás, de todos los ordenadores, las conexiones, todo lo que existe para poder conectarnos a través de esta red de redes. Lo mismo sucede con blockchain. El término blockchain se refiere a esta estructura de datos, pero también se refiere a toda la red, por ejemplo, que hay detrás de Bitcoin para poder conectar a los usuarios. Entonces, ahorita vamos a explicarlo desde el punto de vista de estructura de datos, ¿no? Cómo se va guardando la información. Entonces, bueno, primero, entonces tenemos un bloque en el cual yo tengo cierta información. Vemos que el bloque ha cambiado de color. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que para poder construir estos bloques, yo necesito cumplir una condición. Tengo el identificador del bloque, un valor único, tengo cierta cantidad de información en este bloque y tengo un valor hash. Ahora bien, para que este bloque y este valor hash sea válido, yo tengo que tener cierta cantidad de ceros al inicio. Entonces, lo que tengo que hacer es poner a ejecutar pues algún procesador que me permita calcular miles o tal vez millones de posibilidades hasta encontrar ese valor hash que tiene cierta cantidad de ceros. A eso se le llama la dificultad y este proceso es lo que se conoce como minería. En el caso de Bitcoin, bueno, yo tengo que minar la información para poder encontrar ese valor hash con esa cierta cantidad de ceros. Si lo hacemos aquí, vamos a ver que tarda un ratito, pero nos devuelve el color verde al bloque porque ahora este valor hash tiene cierta cantidad de ceros. Encontrar un valor hash con 4 ceros al inicio no es tan difícil. Bueno, una computadora de escritorio o una laptop lo calcula en algunos segundos, pero para poder encontrar el valor hash de cada bloque de Bitcoin o Ethereum, pues se tarda más porque necesito, creo que si mal no recuerdo, ahora son 10 o 11 ceros que tengo que encontrar al inicio. Entonces, a mayor cantidad de ceros, mayor es la dificultad y mayor es la capacidad de procesamiento que yo necesito. ¿Ok? Bueno, aunado a esto, está que yo para poder procesar un bloque, tengo que competir con otros nodos en la red. Los nodos que se declaran como mineros van a tratar de encontrar este valor hash antes que nadie. ¿Para qué? Porque el nodo que logra encontrar este valor hash primero se encarga de validar la información y enviar esa información o ese nuevo bloque a la red. El primero que lo hace, ¿sí?, recibe una recompensa que se genera automáticamente en la red. Eso el protocolo ya está diseñado de esta forma y los nodos determinan quién ha... recordemos que es un sistema distribuido. Una de las características de un sistema distribuido es el intercambio de mensajes. Los nodos siguen un protocolo para intercambiar información, intercambiar mensajes y determinar que alguien ha encontrado esta cadena hash con cierta cantidad de ceros y validar ese bloque. Bueno, cada vez que se genera cierta cantidad de información, se va creando un nuevo bloque y debido a las propiedades de las funciones hash, una característica muy importante es que si alguien modifica este bloque, automáticamente el valor hash que tenemos como identificador del bloque cambia y se elimina la cantidad de ceros al inicio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que minar de nuevo este bloque. Solamente que los bloques siguientes toman el valor hash previo al bloque anterior. Entonces, para poder validar este bloque, tenemos que minar nuevamente los bloques subsiguientes. Ahora bien, esto no solamente sucede en una computadora, sucede en cada uno de los nodos. Y en el caso de Bitcoin, por ejemplo, son aproximadamente, si mal no recuerdo, 9,000 nodos. En el caso de Ethereum son como 11,000 nodos. Esto sucede en todos y cada uno de los nodos, lo cual nos permite tener un sistema pues bastante resiliente a fallos y ataques, porque si alguien por alguna razón modifica alguno de esos bloques, lo único que va a lograr este hacker es invalidar la información de este bloque.
pero los nodos en la red van a ver que existen otros nodos con la información verdadera, entonces aplican lo que sería una majority rule o una regla de la mayoría en la cual determinan que la verdad es la que siguen estos bloques. Entonces, por eso es bueno, este mecanismo nos permite tener una red segura y validar que la información no haya sido modificada. ¿Va? Por último, tenemos que en realidad, bueno, en estos bloques tenemos información, ¿sí? La información es muy sencilla, es prácticamente lo que se sigue en un libro contable. En el caso de Bitcoin, lo que se tiene es información de las cuentas y la cantidad que tiene. En este caso hay nombres, pero en el caso de una red de Bitcoin, se tiene que es una cuenta, que es igual un valor hash, y está asociado a algún usuario, alguna llave privada, perdón, pero también tiene una transacción o una cantidad, bueno, en el caso de Bitcoin, de Bitcoins o de Ether, cualquiera que sea la moneda. ¿Ok? Entonces, para nosotros, el término de blockchain es esa estructura de datos, de bloques que están ligados unos con otros a través de este valor hash que se va incluyendo en los bloques subsiguientes. ¿Ok? Bueno, el diseño original de Bitcoin es de esta manera. Es básicamente una tecnología que conjunta 4 técnicas pues, bastante utilizadas, que son la criptografía llave pública, funciones hash, sistemas distribuidos y mecanismos de consenso para poder llegar a esta red que tiene la misma información. En el año, aproximadamente, si mal no recuerdo, 2015, aproximadamente 3 años después de haber surgido Bitcoin, un personaje conocido como Vitalik Buterin, si mal no me acuerdo, no sé si es de Rumania, pero es originalmente de Canadá, sugirió que sobre esta red blockchain pudiera existir una máquina virtual que además nos permitiera procesar o ejecutar software. Una máquina virtual tal como la de Java, como la Java Virtual Machine, bueno, podemos ejecutar una Ethereum Virtual Machine dentro de una red blockchain y poder procesar software. Él propone entonces Ethereum y crea el concepto, bueno, más bien no crea, implementa el concepto de contratos inteligentes. Entonces, ahora sí, vamos a regresar a nuestro tema. En realidad, el término de contratos inteligentes se utilizó previamente por un personaje que se llama Nick Szabo. Cuando surge Bitcoin, un personaje anónimo, Satoshi Nakamoto, presenta un paper. Este paper lo publica y le presenta a un grupo de informáticos la propuesta, ¿no? Y ellos desarrollan lo que sería Bitcoin, ¿no? Pero anteriormente, estos personajes, algunos de ellos ya tenían proyectos previos a Bitcoin, pero no habían podido materializar la idea de poder tener este sistema distribuido y descentralizado, que ese es uno de los conceptos más importantes de blockchain. ¿Por qué descentralizado? Porque esta red que les acabo de mostrar de nodos no está controlada por ningún gobierno o alguna persona o alguna corporación. En el caso de Bitcoin, es el sistema descentralizado pues más importante y más descentralizado, valga la redundancia, que existe actualmente. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a trasladarnos a Ethereum. Ethereum entonces es una blockchain, ¿sí? Que funciona en una capa inferior muy similar a Bitcoin, pero que además tiene una capa en la cual ejecuta una máquina virtual que nos permite ejecutar esos scripts que conocemos como contratos inteligentes. Una de las grandes pues, aportaciones de Bitcoin es que antes de Bitcoin no existía el concepto de escasez digital. ¿A qué nos referimos con escasez digital? Antes de Bitcoin es posible o no era posible tener propiedad sobre algún activo digital. ¿A qué me refiero con activo digital? Puede ser una imagen, un audio, un texto, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque es muy fácil reproducirlo. Con copiar y pegar podemos enviar cientos de copias de un solo documento o una imagen, o podemos retransmitir un correo electrónico miles de veces, y esos elementos digitales no son únicos. Con la irrupción de Bitcoin ya tenemos elementos digitales únicos. Es posible tener un activo digital que pertenezca o que pueda ser asociada a una cuenta y que esa cuenta sea el dueño de ese activo digital. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, a partir de ese concepto, bueno,
¿Qué beneficios tenemos de blockchain? Bueno, no existe la posibilidad de interrupciones. Nadie puede censurar una red como Bitcoin. Por ejemplo, hace poco se especuló que el gobierno de China había censurado Bitcoin. Bueno, en realidad lo que hacen es dejar de utilizarlo porque las computadoras, las miles de computadoras están distribuidas en todo el mundo y lo único que van a hacer es dejar de utilizarlo, ¿no? A lo mejor lo vuelven como ilegal, pero no pueden censurarlo, ¿ok? Algo bien importante es que tampoco puede haber cambios o interferencia para que esa red deje de funcionar, ¿ok? Pueden atacar un nodo, pueden atacar, o pueden algún hacker, es posible que algún hacker irrumpa alguna red, se concentre en algún nodo y modifique la información de ese nodo, pero la red está preparada para detectar ese cambio e invalidar ese nodo, ¿ok? Entonces, además, estos nodos operan de manera distribuida y los contratos se ejecutan en esta máquina virtual. Esto nos lleva a pensar en otro gran problema. Si yo no puedo modificar la información, entonces, ¿qué sucede si yo envío un contrato inteligente que tiene un error en el código? ¿Cómo lo puedo modificar? La respuesta es muy sencilla, no se puede modificar. Si yo envío mi contrato inteligente a esta red, no puede sufrir modificaciones. Ya es ahí donde tiene el gran problema, o existe el gran problema con los contratos inteligentes. Bueno, antes de pasar a esa parte de seguridad, vamos a seguir con una pequeña introducción sobre las características de un contrato inteligente. Como ya lo vimos, yo identifico esos 4 elementos muy importantes de contratos inteligentes. Posiblemente existan más o menos, pero yo les quiero hablar sobre estos 4. Lo primero es que los contratos inteligentes tienen una dirección, ¿sí? Que como ustedes pueden ver es un valor hash, ¿sí? Con el cual yo puedo identificar este contrato en la red. Es muy importante que tomemos en cuenta esto. Tanto Ethereum como Bitcoin son blockchains públicas. ¿Qué significa? Que todos o cualquiera puede participar en la red. Cualquiera puede subir un nodo, perdón, el código o un contrato inteligente a la red blockchain y cualquiera lo puede validar, verificar o incluso utilizar. Toda la información está disponible y todas las transacciones que existen están disponibles. De hecho, les voy a mostrar rápidamente este sitio. Este sitio Etherscan me permite visualizar cuándo se está minando un bloque, cuál es el nodo minero que logró minar ese bloque, la cantidad de Ether que recibió de recompensa. Puedo ver las transacciones, quién ejecutó las transacciones. Por ejemplo, en este caso vamos a entrar a un bloque. Aquí tengo toda la información sobre el bloque, quién lo minó, cuánto recibió, la dificultad. Esa es la dificultad para minar un bloque que es en terahashes. ¿Cuál es la capacidad de procesamiento? Es muy difícil ahora minar con una computadora de escritorio. Generalmente son granjas de minados que invierten miles de millones de dólares prácticamente para poder procesar bueno, tal vez no miles de millones de dólares, pero sí millones de dólares para poder tener la infraestructura que me permita procesar y validar estos nodos, ¿no? Bueno, si yo entro acá a las transacciones, puedo ver qué transacción se llevó a cabo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una transferencia de esta cuenta a esta cuenta y se transfirió 0.098 Ether, ¿no? Puedo entrar a la cuenta que hizo la transacción, puedo ver cuánto tiene en Ether, voy a regresar, tal vez sea más interesante ver la cuenta que reciba. Por ejemplo, esta cuenta tiene $24,000, tiene 5.46 Ether, que son aproximadamente $25,000, etcétera. Y aquí puedo ver todas las transacciones y todo lo que ha hecho esta cuenta. Algunas de estas son cuentas hechas a contratos. Por ejemplo, en este caso, este es un contrato inteligente. Incluso yo puedo ver el código fuente de este contrato inteligente, ¿sí? Si yo fuera auditor, puedo entrar y verificar que realmente el código no tiene algún bug o no tiene algún backdoor o algún problema para que yo pueda identificar. Por eso, para un hacker, toda la información está disponible. ¿Qué es lo único que no está disponible para un hacker? La llave privada con la cual los usuarios realizan transacciones, ya sea envío de fondos o ejecutan esos contratos inteligentes. Cuando yo quiero ejecutar el código, tengo que firmar con mi llave privada de que voy a ejecutar alguna acción con este código, ¿no?
Bueno, regresando a este punto, yo tengo para poder ubicar en mi contrato, tengo una dirección. El contrato pues tiene un código que, bueno, vamos a hablar de Solidity, pero los contratos inteligentes se pueden desarrollar con muchos lenguajes. Puede ser Python, puede ser, incluso ya hay algunos proyectos que permiten desarrollar en JavaScript, C++, Rust, etcétera, ¿no? Los contratos inteligentes pueden almacenar fondos, ¿sí? Yo puedo enviarle fondos a los contratos inteligentes y tener cierto balance en Ether. Ether es la moneda o el token nativo de Ethereum. Además, sobre Ethereum yo puedo construir, utilizando contratos inteligentes, otros tokens, pero esos ya son, digamos, tokens basados o construidos sobre los contratos inteligentes. En este caso, el token nativo es Ether. Y los contratos inteligentes van a tener algo que se llamaría el estado. ¿Por qué? Porque recuerden que es una máquina que va cambiando de estado. Cuando yo modifico las variables del contrato inteligente, yo voy cambiando el estado de ese contrato y voy afectando el estado de la red. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Si yo solamente estoy leyendo información de mi contrato inteligente, esto básicamente no tiene ningún costo. Pero si yo quiero modificar el estado de la red, modificando alguna variable, eso me va a costar, ¿sí? Si yo ejecuto una función, modifico una variable o corro algún proceso, yo tengo que pagar por ese proceso. ¿Ok? Bueno, regresando a lo que serían los elementos del contrato inteligente, tenemos que Solidity es el lenguaje más popular, basado en JavaScript. Realmente no es muy difícil de aprender Solidity, sobre todo si se tiene experiencia con Java, C, Python, etcétera. Es relativamente fácil de aprender. Lo importante es hacerlo con buenas prácticas. Otro lenguaje que está ganando adeptos es Viper, porque está basado en Python, pero bueno, ese es un poco más inmaduro que Solidity. Y bueno, ¿qué sucede? Que pues el código se compila y es ejecutado en la máquina virtual, bueno, ya compilado, ¿no? Bueno, y algo bien importante. Yo envío mi contrato inteligente y cada vez que lo quiero ejecutar, me va a costar. ¿Por qué me va a costar? Porque recuerden que estamos hablando de una red pública. En realidad, todo cuesta en Internet. Cuando yo utilizo un servicio centralizado como el servicio de Amazon, de AWS, para tener mi base de datos o mi software, en realidad hay alguien que está pagando una mensualidad por mantener esa infraestructura y el acceso a la información. En este caso, nadie es dueño de esa infraestructura. Todos se conectan a una red pública y los usuarios que se conectan tienen que pagar de alguna forma para que ese dinero lo concentren los mineros y den la recompensa a los nodos que van validando la información que está en la red. ¿Por qué es importante tener miles de nodos? Bueno, porque mientras más nodos existan, yo necesitaría hackear más nodos para poder tener control de la red. Eso se llamaría un ataque del 51%. Para que yo pueda hackear la red de Bitcoin o Ethereum, necesitaría tener control sobre al menos el 51% de los nodos de la red. Esto virtualmente, pues, es imposible, ¿no? Entonces, si yo quisiera ejecutar código que es malicioso en una red de Ethereum, bueno, yo lo puedo ejecutar, pero me va a costar. Todas las transacciones tienen un costo que paga el usuario, menos a menos que yo solo esté leyendo, eso no tengo que pagar, pero si estoy escribiendo en la red, tengo que pagar. Este concepto de gas, se convierte a Ether. El gas se utiliza el término para que no esté relacionado con el precio. Es como cuando viajamos de una ciudad a otra. Por ejemplo, si queremos ir de Mérida a Progreso, sabemos que vamos a necesitar, no sé, 30 litros de gas. ¿Cuánto cuesta ese gas? Bueno, para el sistema no es relevante cuánto cuesta, ¿sí? Entonces, utilizan además el término de gas para saber cuánto tendría yo que tener, cuánto voy a utilizar. Y bueno, eso ya se transformaría a un costo dependiendo del precio que tenga en ese momento el Ether. ¿Ok? Bueno, ¿qué elementos necesito para desarrollar contratos inteligentes? Bueno, realmente la red de Ethereum es pública. Los lenguajes de programación, bueno, puedo utilizar Solidity, puedo utilizar algún framework IDS, que los más comunes son Truffle, Visual Studio Code, Remix. Puedo utilizar alguno de ellos para codificar. Y lo que necesito, y algo bien importante, es algún punto de entrada.
que puede ser un nodo que yo instale, o algún plugin en mi browser que me permita tener esa conexión hacia la red de Ethereum. ¿Okay? Lo más común para utilizar es a través de dos proyectos que se llaman Infura. Infura es un nodo que te permite tener acceso a la red blockchain. Otros cuando los proyectos son muy grandes, prefieren tener instalados sus propios nodos conectados a la red y conectarse a través de sus propios nodos. Esto obviamente tiene la ventaja de que yo puedo, bueno, conectarme directamente, pero no cualquier usuario puede hacerlo. Puede mantener un nodo de Ethereum, ¿no? Lo más común también es que yo desarrolle y envíe transacciones a través de un plugin que se conoce como MetaMask, que es una cartera digital, pero también me permite hacer el envío de mi contrato inteligente a la red de Ethereum. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya esté la red de Ethereum, yo me puedo conectar a esa red utilizando todo el software que yo pues conozco, ¿no? El software tradicional de backend, de frontend y todas las herramientas que se conocen. Aquí hay un detalle. Estas aplicaciones se conocen como aplicaciones descentralizadas porque yo utilizo la información que está en los contratos inteligentes en la red de Ethereum. Pero una gran parte de este sistema se ejecuta en elementos centralizados. Entonces, no es tan descentralizada como se pudiera pensar. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, que yo lo único que necesito hacer es conectarme a través de una API que se conoce como Web3, la cual me va a permitir tener acceso hacia esta red blockchain. ¿Ok? Entonces, el término de aplicaciones descentralizadas, podemos decir que no son tan descentralizadas porque tiene elementos centralizados. Entonces, aquí lo importante es determinar qué información sí necesito y sí es importante que esté en la red de Ethereum. No todo se ejecuta en la red blockchain. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuáles son las principales diferencias que tengo con el desarrollo tradicional? Primero tenemos que tomar en cuenta que esto es tecnología nueva, se está desarrollando y de hecho está sufriendo modificaciones. En el caso de Ethereum, que es la blockchain sobre la cual estamos hablando, próximamente va a llegar una nueva versión que se conoce como Ethereum 2.0. Actualmente uno de los grandes problemas de la red es la escalabilidad. No se pueden procesar miles de transacciones por segundo, como es el caso de Visa o de Ethereum o de Mastercard, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la información se tiene que consensar, procesar y distribuir en esta red. Entonces, eso lleva cierto tiempo y los bloques tienen un tamaño límite y existe un límite en la capacidad de procesamiento de la infraestructura y de los usuarios. Entonces, ese sistema no es escalable, tal y como está diseñado. Entonces, Ethereum 2.0 pretende resolver este problema haciendo algunos cambios. Por ejemplo, se va a pasar de tener nodos mineros a nodos que solo van a validar. El mecanismo de consenso que les mostré de la minería se conoce como prueba de trabajo o proof of work. Y se va a pasar a otro mecanismo que se llama prueba de validación, que sería proof of stake o prueba de, no recuerdo la traducción exacta ahorita de stake, pero es como yo voy a poner dinero en la red y cada vez que voy a validar, los demás nodos van a verificar que yo he validado correctamente ese bloque. Si yo no lo hice correctamente, entonces el dinero que yo tengo puesto en la red lo pierdo o recibo una sanción por haber cometido un error al momento de validar un bloque. ¿Ok? ¿Cuál es otra diferencia importante? Los contratos inteligentes son inalterables. Solo se pueden reenviar a la red y no puedo reenviarlos cuantas veces quiera, como sucede en el desarrollo tradicional, que si yo detecto algo, lo único que tengo que hacer es volver a enviar el software a la red. Por eso el proceso de enviar un contrato a la red pues es muy tardío porque tengo que asegurarme y hacer las pruebas necesarias hasta que yo esté completamente seguro o hasta que yo crea que este contrato ya es seguro. Los costos de los errores son muy altos porque si yo detecto un error, prácticamente lo único que puedo hacer es apagar temporalmente el contrato hasta encontrar una forma de resolverlo. Pero si no existe una forma de resolverlo, mi única solución es enviar un nuevo contrato a la red.
Recordemos que cualquiera puede acceder a las funciones públicas de los contratos inteligentes. A diferencia del software tradicional en el cual nadie tiene acceso a mi software, aquí todo está disponible, ¿sí? Es bien importante porque para mí es uno de los conceptos más interesantes tanto de Bitcoin como Ethereum y el desarrollo de contratos. Imagínense, los algoritmos de cifrado, las llaves públicas, las transacciones, el código fuente, todo está disponible para los usuarios. Lo único que debe permanecer resguardado son las llaves privadas de los usuarios. ¿Ok? Bueno. El costo, recordemos, de los contratos es el costo, bueno, cada usuario paga por estas transacciones. ¿Y cuáles son los bueno, algunos riesgos potenciales que existen, ¿no? Bueno, pues un atacante, si encuentra una vulnerabilidad en algún contrato, la puede atacar en cualquier momento. De hecho, muchos proyectos han perdido millones de dólares porque alguien encuentra una vulnerabilidad, la explota y puede llevarse los fondos de ese contrato. ¿Ok? Entonces, bueno, siempre hay que tener en cuenta que cualquier usuario puede llamar a mis funciones en mi contrato inteligente. Si yo tengo un contrato y ese contrato tiene algunas variables o funciones públicas, cualquiera los puede invocar. También los atacantes pueden aprovechar vulnerabilidades en el front-end para obtener la llave privada de los usuarios. Si un atacante toma control sobre la llave privada de alguien, pues ya no hay nada que hacer, ¿sí? Solamente es esperar a que esa persona aproveche el tener el acceso a la cuenta y pueda hacer lo que crea conveniente. ¿Ok? Bueno, los contratos inteligentes pueden tener errores internos o no funcionar correctamente. ¿Ok? Entonces, lo más importante acá es siempre hacer pruebas y pruebas y pruebas antes de enviar un contrato inteligente a la red. Otro problema también que se puede presentar es que los nodos mineros o algunos nodos mineros pudieran coludirse para tener acceso a la información porque los nodos reciben las transacciones y ellos tienen acceso a cierta información contenida en esas transacciones y pueden sacar provecho de ello. ¿Ok? Bueno, entonces aquí existen también algunas técnicas o algunas formas de evitar eso, pero bueno, se tiene que tomar en cuenta al momento de estar desarrollando. Bueno, ¿cuál es el error más común que se tiene con los contratos inteligentes? El error más común es confiar en otros contratos inteligentes que yo no haya desarrollado. ¿Qué sucede aquí? Yo tengo un contrato y puedo llamar a otros que ya están ejecutándose en la red. Aquí el detalle es que cuando yo llamo a ese contrato temporalmente toma control sobre la ejecución de esas transacciones. Entonces, el contrato inteligente pudiera hacer algo que se conoce como reentrada o un ataque de reentrada o reentrancy attack en inglés. Entonces, él puede decidir, como se puede ver aquí en la imagen, que yo estoy en el paso 1, paso 2, y el paso correcto sería ir hacia este otro contrato, ejecutar un software o ejecutar algunas líneas de código que posiblemente yo no tenga control sobre ellas, pero que pudiera decidir regresar a un paso anterior y formar acá un bucle en el cual yo puedo estar ya sea pues cambiando algo de información en el contrato o tomando de manera maliciosa los fondos que tiene ese contrato. ¿Ok? Entonces, obviamente cuando yo ejecuto otros contratos, cuando otros contratos me llamen, yo tengo que tener protegido mi contrato. Entonces, eso lo tengo que codificar yo. ¿Sí? Yo tengo que codificar el contrato inteligente y tener en cuenta siempre que es posible este ataque de reentrada. Si nos da tiempo, ahorita vemos un ejemplo. Bueno, el ataque más conocido, han existido muchos ataques, desafortunadamente, con el paso del tiempo, bueno, han habido muchos hackeos a la red Ethereum, pero ese es el más conocido y no los más importantes, de hecho se han robado más dinero, pero es muy importante porque fue el primero y tuvo mucha resonancia en la red de Ethereum. ¿Ok? Entonces se conoce como el DAO hack, en donde el atacante encontró la posibilidad de hacer este ataque de reentrada y se perdieron aproximadamente 3.6 millones de Ether. Creo que es muchísimo más de 450 millones
al precio de hoy sería muchísimo más dinero. ¿Okay? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que muchas organizaciones están ofreciendo mucho dinero para que se auditen los contratos y para que la gente que sepa auditar y validar contratos, lo que se conoce como bug hunting, entre a los códigos, a los proyectos y empiecen a validar, y si encuentran algún error, lo reporten antes de que algún hacker lo descubra. ¿Okay? Entonces, eso es muy común ahora. Hay muchas empresas, de hecho, hace poco una empresa le pagó a un hacker $2 millones porque encontró este hacker una posible vulnerabilidad. El equipo de desarrollo lo validó y le entregó al hacker $2 millones porque aparentemente hubieran perdido miles de millones de dólares si el ataque se hubiera llevado a cabo. ¿Ok? Bueno, algunas mejores prácticas en el desarrollo. Los contratos deben ser codificados lo más simples posibles. Se deben implementar algunos modificadores que nos permitan fallar antes o prevenir que se pueda entrar alguna función. Se deben utilizar eventos y logs, y los contratos se deben probar en diferentes niveles. Siempre deben estar probando mis contratos de manera local, en una red de prueba, y luego enviarlo a la red principal. Siempre hay que estar probando, ejecutando, validando, auditar, etcétera, ¿no? De hecho, es un campo bastante bueno ahora para los que se quieran dedicar a la parte de auditoría de sistemas o de auditoría específica de blockchain. Bueno, se paga mucho dinero porque es algo que es bastante importante en el desarrollo de los contratos. Bueno, antes de pasar a esto, para que no me quede el tiempo, voy a mostrarles un ejemplo de este ataque de reentrada. ¿Okay? Bueno, podemos ver esto, ¿no? Sin necesidad de que entendamos el código, no es tan importante ahorita entender todo y cada una de las, todo el código que está acá escrito en Solidity. Este sería Remix, es un IDE que me permite desarrollar contratos inteligentes, bastante bueno, sobre todo para desarrollar contratos sencillos. Lo puedo hacer en este IDE. Tiene una plataforma para poder ejecutarlos, enviarlos a la red. Se combina con MetaMask, que es una cartera inteligente para poder interactuar con las redes de prueba. Ethereum tiene, además de la red principal, tiene 3 o 4 redes de prueba que se conocen como Ropsten, Rinkeby y no me acuerdo la tercera, que me permiten hacer pruebas. Son prácticamente una imagen o una copia de la red principal, pero en la cual yo no arriesgo mi Ether. ¿Ok? Entonces es bastante completo. Para desarrollos más complejos, yo recomendaría otro IDE, por ejemplo, Truffle o Hardhat, pero para hacer pruebas eso está bastante bien. Bueno, vamos a ver, aquí en este código, tengo el código que se llama reentrance.sol, y tiene 2 contratos. De entrada, eso solamente lo estoy haciendo como ejemplo, para que ustedes conozcan un contrato codificado. Si ustedes pueden ver, el código es muy similar a JavaScript. Tengo 2 contratos en un mismo archivo. Eso es una mala práctica, tener más de un contrato en un mismo archivo, pero nada más para fines de ejemplo, les voy a mostrar cómo pueden interactuar un contrato. En este caso se llama víctima y en otro caso se llama atacante. ¿Ok? Bueno, generalmente yo tengo algunas cuentas en este IDE. Tengo, por ejemplo, de prueba, tengo 89.99 Ether. Y yo lo que tengo acá es acceso a poder enviar mi contrato víctima. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que este contrato, cuando yo lo envíe a la red, me permite enviarle fondos. Esos fondos están contenidos en el contrato. Y ese contrato, recuerde que cuando se envía a la red, se distribuye en los miles de nodos que conforman la red. Entonces, yo puedo enviar mis fondos y los fondos quedan contenidos en el contrato. Voy a enviarlo y voy a enviar, por ejemplo, lo voy a enviar con 10 Ether. Aquí estoy especificando al momento de enviarlo a la red cómo lo voy a enviar y cuánto le estoy agregando al contrato inteligente. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, aquí ya me confirma que el contrato fue enviado correctamente. ¿Ok?
y que además yo le envié 10 Ether. No sé si alcanzan ustedes a ver, está muy chiquito acá, pero tiene un montón de ceros. ¿Por qué tiene un montón de ceros? Porque en los contratos inteligentes no existen bueno, en Solidity no se manejan decimales. Entonces tengo 10 Ether, pero está acompañado de 18 ceros. Bueno, ya tengo el contrato en la red. ¿Qué sucede aquí? Como ustedes pueden ver, si yo selecciono acá, igual está muy chiquito, pero aquí puedo obtener el balance del contrato. Este balance es público. ¿Qué significa? Que cualquier persona puede ejecutar esta función y puede visualizar el balance que tiene en Ether este contrato, ¿sí? Además, tengo esta función withdraw que me va a permitir recuperar algunos fondos. En este caso no la tengo protegida para que ustedes vean lo que sucede en el ataque, ¿ok? Pero tengo variables públicas. Todo lo que es público puede ser accesado desde fuera. Ahora bien, si alguien descubre la vulnerabilidad en este contrato, puede explotarla en cualquier momento, porque los contratos ya están. ¿Se acuerdan del sitio de Etherscan que le mostré? Por ejemplo, acá, el contrato está aquí. Algún hacker puede descargar el código fuente, puede estudiarlo y puede ejecutar o explotar alguna vulnerabilidad. Vamos a enviar ahora el contrato atacante, lo vamos a enviar a la red. Para ello voy a necesitar la dirección para ubicar el contrato víctima. Entonces voy a copiar la dirección y ahora voy a enviar a la red, perdón, me equivoqué porque envié creo que primero el contrato, perdón, voy a hacerlo de nuevo. Voy a enviar el contrato atacante, perdón, víctima, no, sí lo había hecho bien, perdón. Voy a enviar de nuevo y le voy a decir deploy, le envío con 10 Ether. Ok, entonces ya tengo el balance del contrato, tengo 10 Ether. Voy a copiar su dirección y ahora voy a enviar el contrato atacante. Voy a enviar, pero me está pidiendo acá la dirección de la víctima. Entonces, eso es fácil de encontrar porque lo puedo encontrar en Etherscan. Hago el deploy y ya tengo que el contrato atacante ya se conecta al contrato víctima. Entonces, lo único que vean ahora, el balance del contrato es 0 y voy a ejecutar esta función que se llama atacar. Entonces, ejecuto y el atacante ahora ya tiene los 10 Ether. Si voy al contrato víctima, veo que ahora el contrato tiene 0 Ether. ¿Qué fue lo que hizo el atacante? Fue drenar los fondos. Esto es un ejemplo de un ataque de reentrada. ¿Qué fue lo que hizo? Si ustedes ven acá, hay múltiples accesos al contrato víctima en el cual cada vez está tomando fondos hasta que obtiene todos los fondos disponibles. ¿Y cómo lo logra el atacante? Aquí el error es que cuando yo ejecuto la función withdraw o retirar, este contrato inteligente llama de manera inapropiada a este contrato. Perdón, mejor dicho, cuando voy a ejecutar el contrato atacante, perdón, el atacante llama al contrato withdraw, lo ejecuta acá y este atacante envía fondos al contrato, perdón, la víctima envía fondos al contrato. Nada más que estos fondos se reciben acá en esta función. Esto no lo puede controlar el atacante, la víctima. El atacante decide que cuando se reciban fondos, se reciban en esta sección del contrato. Recuerden que el atacante es un contrato que se creó posteriormente al contrato víctima. Entonces, lo que hace aquí es volver a llamar al contrato víctima. Y al entrar a esta función, vuelve a llamar, o mejor dicho, vuelve a enviar fondos al contrato atacante. Y de nueva cuenta, vuelve a llamar al contrato víctima y vuelve a llamarse. Y así sucesivamente se va ejecutando este bucle hasta que el contrato atacante decide detenerse y se sigue ejecutando línea por línea el código del contrato víctima. ¿Ok? Bueno, como esto es un ejemplo, ¿sí? Es muy abstracto para tratar de explicarme y tratar de mostrar cómo es un ataque de reentrada, que sigue siendo un problema para los contratos inteligentes.
En este caso, existen muchísimas otras versiones de Solidity, ya está en la versión 8.0, pero esto fue lo que llevó a esa compañía DAO Hack, el DAO, a tener una pérdida de millones y, bueno, billones de dólares. ¿Cómo pudo haber previsto este ataque? El problema es que antes de entrar al llamado a esta función, yo tengo que validar que tengo los fondos para hacerlo o que este atacante no ya entró previamente. Entonces, una de las formas de haberlo hecho es una técnica que se conoce como verificar y modificar primero. ¿Ok? En este caso, yo pude haber hecho algo similar a esto. Por ejemplo, ahorita les muestro el código. Les voy a mostrar el código. Ok. Yo pude haberlo resuelto de esta forma. ¿Qué es lo que pude haber hecho? Recibo acá la cantidad que quiero drenar, la asigno una variable temporal y es la cantidad que voy a enviar. Pero acá asigno el valor de 0. ¿Por qué? Porque si se vuelve a llamar, entonces cuando yo entre aquí, amount ya tiene el valor de 0 y se asigna a temp. ¿Ok? Entonces ya no puedo hacer este ataque de reentrada. ¿Ok? Bueno, voy a ejecutarlo. A ver, para que ustedes vean. No sé cómo estamos de tiempo, Rodrigo, que ya me estoy atrasando un montón. Adelante, sin problemas. Ok, bueno. Bueno, entonces, voy a volver a ejecutar para que ustedes vean. En este caso voy a enviar a la víctima. Le voy a enviar con 10 Ether. Vemos que el contrato compila bien. Hago el deploy o envío el contrato a la red. Vemos que el contrato inteligente tiene 10 Ether. Voy a copiar la dirección de este contrato. Y ahora voy a enviar el contrato del atacante a la red. Voy a hacer más grande acá esto para que ustedes vean el ataque ahora. Pongo la dirección de la víctima. Hago el deploy. Vemos que el balance del contrato tiene 0. Y voy a hacer el ataque. En realidad, el atacante ahora solamente va a poder... Oh, perdón. Borré esto. Voy a volver a ejecutar. Solamente pudo entrar una vez. ¿Ok? ¿Por qué solamente pudo entrar una vez? Porque a pesar de que intenta hacer ese bucle, yo estoy previniendo que antes de enviar los fondos, yo actualice la información de la víctima. Entonces, si este quiere crear un bucle, cuando entre de nuevo al contrato, esta variable ya tiene un valor de 0. ¿Okay? Como ustedes pudieron ver, son 2 líneas de código que pudieron haber evitado esos millones de dólares de pérdida. La red blockchain es segura, Bitcoin es seguro, o al menos hasta el día de hoy. En seguridad, recuerden que no podemos decir que todo es 100% seguro o que en el futuro va a seguir siendo seguro, ¿no? Hasta el día de hoy, blockchain y Bitcoin no han sido hackeados en la producción de arquitectura. Lo que son hackeados son contratos inteligentes que son mal diseñados o mal codificados. Entonces, esto obviamente ya existe más experiencia para los desarrolladores para tratar de evitar este tipo de ataques de reentrada, pero el problema es que los proyectos son muy complejos y tienen miles de líneas de código, entonces es muy fácil que alguien cometa un error. Y eso sucede muy frecuentemente en el desarrollo de software, ¿no? El problema está en que si yo envío el contrato a la red con un error, ya no lo puedo modificar, ¿ok? Bueno, ese es un ejemplo de un ataque, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo evitarlo, no? Me voy un poquito más rápido porque creo que se me está yendo el tiempo. Y y bueno, algunos detalles son importantes, ¿no? Existen unas mejores prácticas con Solidity, no voy a ir con todas, pero ya existen algunas, algo de experiencia o más experiencia, ¿no? En el desarrollo de los contratos, ¿no? Y particularmente, bueno, se pueden hacer validaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que les mostré, yo no valido que solamente el dueño de un contrato sea el único capaz de realizar una transferencia, ¿no? Eso se hace con modificadores, ¿no? También es importante hacer el código muy sencillo, lo más sencillo posible. Y sobre todo, cuando estoy manejando fondos, existen patrones para poder
evitar este tipo de errores. Por ejemplo, cuando estoy manejando fondos, es importante no utilizar ciclos for. ¿Por qué? Porque un ciclo for puede volverse muy grande y consumir todo el gas o todos los fondos que tiene un contrato, ¿no? Entonces, existen mejores prácticas. No me voy a ir a detalle con todas y cada una de ellas, pero, por ejemplo, acá, para evitar este tipo de ataques de reentrada, existe un patrón que se llama Check, Effect, Interact. ¿Qué significa esto? Que antes de enviar algo, como está en el ejemplo aquí a la izquierda, ¿ok? Yo modifique, si ustedes se dan cuenta, primero llamo un contrato y luego modifico el estado de mi contrato. Eso es un error y se tiene que evitar. ¿Cómo se evita? Lo único que necesito hacer es modificar primero el estado de mi contrato y luego hacer el llamado. ¿Ok? Ese pequeño cambio de líneas puede evitar miles de millones de dólares de pérdida. ¿Ok? Existen también ataques, vulnerabilidades ya conocidas para los que están interesados en el área de seguridad o para los que quieran meterse al área de desarrollo de contratos inteligentes. Yo les recomendaría que desde el inicio del desarrollo empiecen a preocuparse en no codificar sin tener en cuenta esas vulnerabilidades o posibles ataques, ¿no? Este sitio es muy bueno para poder validar, bueno, muchos de los ataques conocidos o posibles errores que se tienen, ¿no? Que se pudieran tener. Bueno, ese es un ejemplo del ataque de reentrada, ¿no? En el cual el atacante lo que hace es llamar a un contrato vulnerable, el contrato le envía algunos fondos o hace algún llamado al contrato del atacante y controla cómo volver a llamar al contrato, ¿no? Entonces aquí creo este bucle de llamadas generalmente para poder drenar fondos del contrato, ¿no? También otro tipo de errores que son muy comunes son los errores tipográficos, ¿no? Si alguien cometió un error al momento de escribir, pues eso es algo que también puede tener muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo en vez de poner más igual 1, pongo igual más 1, pues esta función siempre va a tener el valor de 1. Y si yo envío mi contrato con ese error tipográfico, bueno, pues ya no habría forma de modificarlo. ¿Sale? También otro problema es controlar pues el valor máximo o mínimo de las variables enteras, ¿no? Actualmente, el último compilador, Solidity 8.0, ya trae la validación de los valores enteros, pero antes esto lo tenía que validar el programador y hay muchos contratos en la red actualmente funcionando que no tienen esas validaciones. ¿Okay? Se puede destruir un contrato. ¿Qué sucede si yo tengo un contrato en la red y yo sé que lo puedo, que alguien me lo puede atacar? Bueno, sí se puede apagar el contrato, pero incluso el contrato en la red puede seguir recibiendo fondos. Lo que puede ser es que yo luego ya no pueda modificar un contrato inteligente. ¿Ok? No modificar, interactuar con un contrato inteligente, perdón. ¿Okay? Entonces, sí es posible, pero esta función self-destruct lo que hace es apagar el contrato, enviar los fondos al usuario, pero el contrato sigue en la red blockchain. ¿Sale? Y bueno, ¿qué herramientas tengo yo para poder prevenir esto? ¿No? Existen, pues, varias herramientas. Una de ellas, bueno, es esta herramienta Esta MeetX es de paga, pero existe una versión que se los muestro acá, que es open source, que se llama Mithril, que es de la misma compañía, que me permite, es muy fácil de instalar y me permite auditar, hacer un análisis de seguridad a mi sistema, ¿no? Entonces, si yo pues, me dedico a esto, bueno, la herramienta Midex es muy buena. También existe otra que se llama Slither. Déjenme si está por acá. Esta herramienta también se instala y me permite hacer una auditoría y un análisis de los sistemas, de los contratos inteligentes. Obviamente lo preferible es antes de ser enviados a la red principal, ¿no? También tengo un IDE, que es el caso de Truffle, y otro IDE muy importante que es Hardhat, que me permiten realizar pruebas unitarias utilizando librerías de Mocha, Chai, que son librerías basadas en JavaScript, que me permiten hacer pruebas a mis contratos inteligentes, ¿ok? Y bueno.
Y bueno, ya para concluir, algunos recursos, esta información pues la tomé de varios sitios. Si quieren más adelante les paso la presentación. Si alguien tiene mayor curiosidad o quiere documentarse un poquito más, existe muchísima información. Y para el desarrollo de contratos inteligentes, pues lo más importante siempre es tener en cuenta estos aspectos de seguridad. ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias. No sé si tengan espacio para preguntas o respuestas. Con mucho gusto haré lo posible para resolverlas. Muchísimas gracias, Jimer. Sí, adelante, muchachos, pueden hacer preguntas con toda confianza. Aquí está Jimer para poder responderlas. Adelante, maestro Víctor. En el caso de México, Jimer, ¿qué experiencias conoces o tienes conocimiento que estén utilizando blockchain como parte de sus actividades y transacciones? Ok, bueno, tal vez la empresa más importante que se tenga conocimiento es Bitso. Ellos hacen, bueno, es una exchange, una casa de cambio digital. Ellos, pues, en realidad no son, ellos lo único que hacen es, pues, resguardarte las monedas digitales. Realmente no son una aplicación de blockchain. Lo único que hacen ellos es darle acceso a los usuarios a su cartera inteligente. Hago mención de Bitso porque hace poco se convirtió en un unicornio en México, ¿no? La verdad es que al ser, creo que la única o la más importante de las exchanges en México, pues todas las transacciones pasan por allá. Tengo conocimiento de pocas aplicaciones. En el caso, por ejemplo, hace un año, de hecho, implementamos en la UTM un sistema para la validación de certificados digitales. Entonces, tengo entendido que, por ejemplo, en Querétaro ya se están emitiendo igual sus certificados digitales utilizando, se llama BlockCerts. Ellos ya lo están haciendo, incluso a nivel estatal. Tengo entendido que el TEC de Monterrey también utiliza esta misma tecnología para implementar, para enviar sus certificados digitales. Y tengo entendido también que algunas compañías, sobre todo en el hecho de las cadenas de suministro, también están explorando la posibilidad de estar basadas en blockchain. Ahora, sistemas al 100% ejecutándose, la verdad es que desconozco si existe alguno importante o a nivel importante, ya sea federal, por ejemplo, o alguna compañía importante, ¿no? Esos son los casos más importantes que yo conozco. Hace algunos años había yo visto una propuesta, que era una propuesta donde planteaban desde una perspectiva de certificación de habilidades, donde la idea era que tu currículum vitae, o sea, la serie de documentos que presentas como evidencias, estuvieran almacenados con blockchain, de tal manera que pudiéramos tener, no sé, por ejemplo, yo asistiera a un curso de Moodle y por aprobar el curso, automáticamente Moodle generara un certificado que se añada a mi currículum de vida. Y de esta forma yo podía tener pues este modelo de cadenas de blockchains, donde cada elemento sea una habilidad, una competencia, y con esto pues la posibilidad de que haya alguna violación o que yo falsee la información pues no podría ser posible, dado que los certificados mismos sean todos encadenados en mi blockchain. De esta forma pues yo podía ir añadiendo más y más competencias. Por ejemplo, que tomé un taller de fin de semana, me daban un certificado que se conectaba a mi currículum, ¿no? Pero todo era digital, de tal manera que yo podría, como posible empleador, revisar esos documentos, bueno, validar que la información que me das es correcta, y esto pues sería algo interesante. Era una propuesta, ya tiene varios años que te lo presentaban como que lo que podía ser desde un enfoque de educación, ¿no? No propiamente a las transacciones comerciales, sino un enfoque donde el cifrado de información, donde la validación, pues juega un papel importante, ¿no?
Sí, sí, hay varias iniciativas. Aquí creo que el detalle por lo cual no ha despegado en ese sentido es que ahí el problema realmente es una cuestión más de identidad digital, en donde blockchain no resuelve completamente. Es una herramienta que ayuda, pero no resuelve, porque yo puedo tener un documento que está firmado en blockchain, pero ahora, garantizar que ese documento pertenece a Himmer, ese ya es otro problema, o que Himmer es realmente quien dice ser, ¿sí? Entonces, ese es un problema de identidad digital, ¿no? Entonces, blockchain suma a las posibles soluciones, pero no resuelve realmente ese problema de identidad. Y sí ayuda en el caso de, bueno, vale la pena explorar BlockCerts, ayuda a generar esos certificados digitales, pero regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo generar y validarlos y firmarlos, pero sigo teniendo la duda que realmente si dice ya Juan Pérez, bueno, Juan Pérez es esta persona, ¿no? ¿Cómo asocio la identidad de esa persona fuera del Internet, ¿no? Entonces, creo que por ahí va ese detalle, pero efectivamente es una herramienta más que ayuda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un país, no es Rumania, es Estonia, perdón. Ellos ya tienen la identidad de sus ciudadanos en blockchain y ya tienen sus digitales, sus credenciales digitales, perdón. Y ahí ya están trabajando con dos aspectos, ¿no? Que es la cuestión de identidad con la cuestión de certificación de documentos, que es como cuando saca uno sus claves del SAT, ¿no? O sea, tienes que ir la primera vez físicamente para que tú pongas tu password, te vean tu cara, te toman una foto y ok, el que tiene estas credenciales es Himmer, ¿no? Pero eso lo tienen que hacer entonces, pero en el mundo digital es diferente, ¿no? O sea, ¿cómo se hace esa primera vez de validación de la identidad? Entonces, blockchain no soluciona de todo ese problema. Ayuda, pero no es la solución. Muchas gracias. Gracias, Víctor. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Alejandro. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar sobre por dónde uno podría comenzar si quisiera dedicarse al desarrollo del blockchain. Ok. Buena pregunta. Mira, de los temas que tengo aquí, por ejemplo, yo te recomendaría, por ejemplo, algunas herramientas que quieres explorar, esa de Truffle, pero aquí ya es un poquito otro nivel, ¿no? Ya sería como un segundo paso. Pero un primer paso, mira, si quieres, tengo un canal de YouTube, tengo algunos videos para comenzar. Si sientes a YouTube, pones Himmer Cervera. Y ahí tengo algunos videos básicos, ¿no? Y algunas ligas para cómo comenzar. De hecho, te muestro acá rápidamente en mi canal. Nada más entro un segundito porque no tengo acá la liga completa. Y te muestro algo que podría interesarte. Mira, si quieres, por ejemplo, acá tengo este curso, ¿no? Básicamente, hago promoción a mi canal, ¿no? Entonces, aquí en este playlist, ya tiene algún tiempo este curso, lo hice el año pasado, pero bueno, la información todavía es muy válida, ¿no? Entonces, aquí tengo desde conceptos básicos de seguridad de la información, criptografía simétrica, funciones hash, fundamentos de blockchain, y voy avanzando hacia lo que sería contratos inteligentes, ¿no? Entonces, un primer paso, si quieres, podría ser aquí. Existe mucha información en la red, te recomiendo esta porque, bueno, eso es 100% académico, y lo hice para mis alumnos el año pasado, entonces pudiera ayudarte, ¿no? Existe mucho material también en la red, en YouTube, algunos cursos de Udemy, también algunos son muy económicos de introducción al desarrollo de contratos, igual muy bueno, ¿no? Eso sí, la verdad es que la información está cambiando muy drásticamente, y si encuentras un curso que fue desarrollado el año pasado, posiblemente ya esté un poco desactualizado, ¿no? Pero yo creo que por ahí puedes comenzar. Muchas gracias. Dale. Gracias, Himmer. Hoy tengo una duda muy relacionada con la que planteó Alejandro. Ok, si quiero empezar en el desarrollo de smart contracts, ¿necesito adquirir Ethereum
para poder realizar esto? ¿O hay, por ejemplo, herramientas para que yo pueda hacer mis pruebas de manera local sin tener todavía Sí, que se incurrir puede hacer en todo de gastos? manera local sin necesidad de gastar. Realmente voy a gastar al momento que yo quiero enviar mi proyecto ya para estar en producción. Entonces ahora sí, ya al momento de enviar los contratos me van a cobrar. Y si quiero hacer pruebas ya con el contrato ejecutándose, pues sí me va a costar. Pero mientras tanto, no es necesario tener Ether. Ahora bien, lo que tengo que tener es una cuenta para poder, en MetaMask, por ejemplo, y tengo que tratar de conseguir ese Ether falso que se conoce como faucet o goteros, ¿no? Entro ahí a esos goteros y me envían Ether de prueba y ya puedo yo interactuar. O sea, lo necesito aunque sea de manera de prueba, pero sí necesito para poder ejecutarlo, ¿no? Pero no es necesario gastar un solo peso para hacer pruebas. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues creo que serían todas las preguntas. Entonces, pasamos a, bueno, primero, antes que nada, agradecerte, Himmel, por el tiempo, la charla que nos compartiste. Realmente fue muy, muy, muy interesante. Yo creo que los estudiantes se van con nuevos conocimientos muy importantes y pues nuevas ideas, ¿no? Cosas nuevas que quieran Claro. tratar de explorar y aprender, ¿no? Les agradecemos mucho por eso. Y bueno, para terminar, pues quería compartir la constancia que te vamos a hacer llegar, ¿sí? Gracias. Donde la Facultad de Matemáticas te consta que el doctor Himmer Amílcar Severa Evia impartió la plática de seguridad en el desarrollo de contratos inteligentes en el marco del seminario de Ingeniería de Software e Informática Educativa de la Facultad de Matemáticas de la UADY el día de hoy, 3 de noviembre del 2021. Okay, muchas gracias. Al contrario, pues muchísimas gracias por la invitación y a todos muchas gracias por la asistencia y nos vemos en la próxima plática del seminario que pronto les estaremos enviando la invitación. Ok, muchas gracias. Tengan buenas noches. Gracias. Gracias, Himmer. Bueno. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos. Gracias. Igualmente. Gracias.